Hay 37 hogares de personas adultas mayores que se encuentran en riesgo inminente en Montevideo y 14 instituciones, allí se encontraron personas atadas. Esto es parte de un informe del Ministerio de Desarrollo Social al que accedió la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, que hizo un pedido de informes de acceso a la información pública. Para dialogar sobre esto recibimos al doctor Juan Cereta. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, buen día. Muchas gracias. Bueno, sorprendió la contundencia de este documento. ¿Cómo surge el pedido de informes, primero que nada? Bueno, nosotros allá por marzo, cuando comienza todo el tema de la pandemia, recordarán ustedes que hubo una noticia sobre un eventual foco en un hogar y eso permitió ver que había condiciones que no eran dignas para algunos de los adultos mayores que estaban allí. Incluso me acuerdo una charla con Danilo por acá, que me consultó sobre si pensábamos hacer algo y en ese momento planteamos el caso a los estudiantes del primer semestre de la clínica. Les interesó, por supuesto, se mostraron comprometidos y bueno, el primer paso era conseguir información fidedigna sobre el panorama general, no ya de un centro en particular, sino en general. Y como ahí hay un rol de control que se ha establecido por ley para inmayores dentro del MIDES, decidimos hacer un proceso de acceso a la información pública con un cuestionario, con preguntas concretas sobre la situación de cada uno y un relevamiento que por ley tiene que hacer inmayores. Y bueno, llevó su tiempo conseguirlo, pero el MIDES nos entregó la información tal como la habíamos pedido y bueno, hace unos días tuvimos esa devolución del MIDES que bueno, que nos llama bastante la atención, nos preocupa, mejor dicho, porque algunos de los datos que aparecen ahí, siendo cifras oficiales, son preocupantes, ¿no? Exactamente, además es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, cada periodo se está noticiando de situaciones que se detectan en lugares diferentes del país. Ha habido situaciones de hacinamiento, ha habido incluso un incendio, todos recordaremos, hace unos años. Y es como una situación que parece no tener fin. ¿Se van a tomar ahora medidas específicas? ¿Cuáles son los pasos de ahora en más? Bueno, recordemos que además esta foto es de los lugares que están registrados, ¿no? ¿Los lugares están registrados y de cuándo? ¿De cuándo es la información? La información es un relevamiento que se hizo, digamos, empezó en el 2019 y culmina ahora, ¿no? La verdad que no tengo el... O sea, la hizo la administración anterior. La comenzó la administración anterior y la terminó la administración actual. Nosotros con esta información ahora lo que estamos analizando es qué medidas del tipo jurídico se pueden hacer para evitar que esto, que nos escandalicemos habitualmente cuando lo vemos, pero que quedemos simplemente lamentándonos. A ver, acá muchas veces hemos entrevistado a directores de inmayores, muchas veces conmovidos por un caso puntual que aparece, ¿no? Siempre la respuesta era, hay otros que están en situaciones, lo que las autoridades han elegido hacer es hacer un acompañamiento para mejorar las condiciones, bueno, derivar otros casos a la justicia, pero también señalando una vez y otra también la dificultad de abordar a las personas que están en esos lugares, que muchas veces son personas que no cuentan con recursos económicos, que no cuentan con familia, que no tienen quien las cuide. Entonces, bueno, ¿qué hago? Lo que correspondería sería cerrar, pero ¿dónde pongo a toda esa gente? Bueno, justamente el abordaje desde la clínica, a diferencia de lo que hacemos en el consultorio, que es analizar casos concretos, específicos, a demanda de la gente, es intentar abordar problemas estructurales, problemas que demuestran que no son la situación de una persona en particular, sino que demuestran de alguna forma o permiten ver que el sistema no está funcionando bien. Ese es el primer objetivo. Yo creo que en este sentido el acceso a la información y la información que se brindó por parte del MIDES nos permite ver que en realidad el sistema no está funcionando bien. Ya no es una cuestión puntual de un desvío. No, pasan los años y si siguen dando la pasan los años, claro. Pero además tenemos, fíjate que de 28 hogares que brindaron información sobre sujeción irregular de personas, 14 tenían personas irregularmente atadas. Eso es una información escandalosa en cuanto a la vulneración de derechos. Lo que nosotros ahora estamos estudiando es, desde el punto de vista de nuestras herramientas, en qué podemos contribuir para que esto se modifique, porque Uruguay ratificó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores y asumió compromisos como Estado.
Por eso que no son válidas las respuestas de decir... Claro, es excluyente porque me pregunto, quizás se puede ir, por ejemplo, en el caso a caso de esos 14 que se detectaron, más todas las otras falencias. También estamos hablando de algunos en los que se habló de que no tenían suficiente comida para entregar, de temas de higiene. Se puede ir caso a caso, pero a la vez quizás hacer un planteo más a nivel parlamentario para que haya una ley más precisa o más punitiva o que aporte un marco que permita actuar de otra forma. Sí, la estrategia puede ser diversa, puede ser ir sobre casos puntuales, sobre la acumulación de casos puntuales o puede ser sobre una acción macro. Lo que está claro es que el propósito, cuando abordamos algo desde la clínica, el propósito es macro. El propósito es influir en las políticas públicas en general, no en el caso de fulano de tal, aunque se utilice el caso de fulano de tal. Digo, las herramientas después las iremos viendo y decidiremos cuál nos parece más oportuna. Yo creo que más allá de lo normativo, a veces tenemos como cierto fetichismo los uruguayos en pensar que todo se resuelve con nuevas leyes o con nuevas sanciones penales. Yo creo que acá lo que están faltando son acciones concretas. O tal vez hay un problema de diseño, pero no se soluciona con una ley nueva. Tenemos la convención que establece un montón de cosas. Tenemos la ley que creó Inmayores que establece un sistema de control. Lo que evidentemente no está funcionando es este mecanismo de dejar en manos de privados este tipo de, por lo menos con el control que tienen hasta ahora, los privados la verdad que han dejado bastante que desear en el cumplimiento de esta función del rol tutelar sobre los mayores, o de apoyo a las personas mayores. Falla en el rol tutelar, fallan los controles, falla la implementación de la ley. ¿Qué advierten ustedes? Y bueno, esta información da cuenta de que evidentemente o los controles no son suficientes o por alguna otra razón está fallando, pero es inadmisible que se den esta vulneración de derechos de personas en situación como la de los mayores. Lo que no es admisible, y eso por la pregunta que vos me hacías, lo que no es admisible es que las respuestas sean ¿y qué hacemos si se cierran estos lugares? No, hay que hacer algo para que estén en condiciones dignas. No es una excusa... no es una excusa válida decir ¿y dónde lo ponemos? Habrá que resolverlo. No podemos permitir, tolerar como sociedad que se vulneran derechos de esta magnitud porque no tenemos lugar o porque no tenemos condiciones. Habrá que crearlas. Para que nos quede claro, ¿qué derivaciones judiciales podría tener esto entonces? Bueno, es un caso complejo porque acá tenemos involucrados privados, tenemos involucradas familias que han decidido llevar a sus adultos mayores a esos lugares y que son particulares, y además tenemos al Estado con ese rol que decía de garante. Por lo tanto, tenemos que ver bien cuál es el camino. Normalmente, siempre en estas cuestiones hay gestiones administrativas que se hacen, requiriéndole al Estado que tome un rol más protagónico, y en caso de que la situación se mantenga así o que las respuestas no sean satisfactorias, normalmente, como en todos los derechos humanos que hoy se admite que todos son exigibles, nosotros utilizamos la herramienta de llevarlo a la justicia para poner fin a estas situaciones. Claro, cosas muy variadas, perdón, desde personas atadas ilegalmente, que, a ver, yo creo que quizá, en el mejor de los casos, ¿no? Familiares que encuentran situaciones así, terminan cediendo a situaciones que a uno le pueden rechinar porque la persona, a veces es un adulto mayor que no está en su sano juicio y sale, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, no tengo otra que de noche para que no se caiga de la cama. Hay mil excusas y que uno a veces en esa dinámica puede terminar permitiendo como familia. Estoy hablando de las mejores intenciones esa es una situación de vulneración clara y que tiene que tener un desenlace determinado. Pero hay otras, como por ejemplo la higiene y la reserva de alimentos, que es fácilmente solucionable. Sí. No olvidemos que esto también se da en una coyuntura donde, a propósito de la pandemia, no es fácil el acceso de los familiares a de alguna manera verificar en qué condiciones están los adultos mayores. No se está dando en la mayoría. Por eso, entonces, pues digo, podrán telefónicamente de repente contactarse, pero estamos en una situación de mayor gravedad y eso motivó o aumentó la preocupación original. Por eso este planteo de acceso a la información se hizo durante la pandemia, porque sabíamos que estas medidas de restricción en el acceso iban a sacarnos todavía el control que las familias venían haciendo o que eventualmente podían hacer sobre la situación de sus mayores. Ahora no tenemos ni siquiera el control de las familias, lo cual nos preocupa muchísimo, y ahí está de alguna forma la urgencia que ya tenía la situación, pero que ahora se ve agravada porque ni siquiera tenemos a los familiares viendo si sus mayores están en buenas condiciones o no, o si sus derechos se están vulnerando.
Ya nos vamos acercando a la despedida y no podemos dejarlo ir sin preguntarle también con respecto a, bueno, su renuncia de la AUF y preguntar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión en un momento en el cual, bueno, fue bastante particular con la vuelta del fútbol a los escenarios, con la situación que derivó en el Clásico. No, bueno, nosotros en mi caso particular, yo creo que habíamos logrado con la mesa ejecutiva, con los compañeros, habíamos logrado cumplir algunos de los objetivos que se nos había planteado por parte del comité ejecutivo cuando se nos designó, a pesar de un montón de dificultades que se atravesaron antes de la pandemia, después de la pandemia. Creo que las cuestiones más importantes se fueron sorteando, se fue reconstruyendo un clima de diálogo en la asociación que no existía cuando nosotros lo asumimos. Se logró terminar el campeonato 2019 de buena forma, se logró ahora, a partir de un protocolo muy riguroso, que el fútbol volviera y volviera exitosamente, y ante la eventualidad de que los partidos iban a ser sin público, se logró también que se televisaran por primera vez en la historia todos los partidos del fútbol uruguayo. Ayer se televisaron también los de la B, es decir, objetivos que nos habíamos planteado que fueron muy buenos, pero después en el funcionamiento interno de la mesa, yo personalmente sentía que ya no estábamos siendo lo suficientemente ágiles y eficaces en las decisiones. Teníamos algunas desinteligencias que llevaban a marchas y contramarchas que a mi juicio parecían desprolijidades, que no le hacían bien al fútbol. Y bueno, cuando uno siente, por lo menos yo creo que cuando uno siente que empieza a ser más parte del problema que de la solución, es mejor dejarle el lugar a otro que pueda venir. ¿Y por qué se daba esa dinámica? Porque incluso se habló de presiones, sobre todo con el tema del ingreso a la pirotecnia, de todo lo que se generó con las diferentes hinchadas. Bueno, sí, eso tiene que ver, es decir, nosotros normalmente la mesa ejecutiva siempre está sometida a presiones, fue creada para eso, para alguna manera amortiguarle los golpes al comité ejecutivo y al presidente de la asociación, pero a veces yo siento que no hemos logrado, los dirigentes no hemos logrado que la filosofía, por ejemplo, del proyecto de selecciones permeara hacia los clubes, hacia la competencia interna, y a veces nos detenemos demasiado en cosas que son menores y parece que fuera la vida o que lo importante fueran cuestiones que son sumamente menores y que no tienen que ver con el juego, no tienen que ver con la cancha, con los jugadores, donde se deciden las cosas deportivamente. Y bueno, le damos demasiada importancia a lo que yo denomino el decorado o el circo que está detrás del fútbol, que no es lo verdaderamente importante. Y bueno, creo que en ese sentido también a veces los dirigentes sufren presiones desde sus propias instituciones, pero terminan siendo cómplices de esto. Nos quedan unas cuantas preguntas, pero me las guardo para otro momento. Bueno. Cerramos por aquí y le agradecemos también al doctor Juan Sereta por este diálogo.